estamos en un capítulo más de Rancherita el Podcast y hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Héctor Abraham Torres, quien es ingeniero en animación digital y es oriundo de aquí de Piedras Negras, el cual ha trabajado en grandes proyectos y bueno, pues tenemos ahora sí que el honor de que estés con nosotros. Gracias por aceptar la invitación y sobre todo pues para platicarnos sobre todo lo que ha sido tu carrera y tu experiencia en estos proyectos que más adelante les vamos a ir contando cuáles fueron y cuáles son. Héctor, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras Claro. el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto de poder compartir un poquito Un de, poquito. de lo que he estado trabajando. Y bueno, nosotros felices de tenerte y por ejemplo, pues sabemos que estás de vacaciones y pues quisimos aprovecharte que estás acá con nosotros. Tú eres originario de aquí de Piedras Negras. Sí, soy de aquí, trato de venir 2 veces al año, ahorita, bueno, en diciembre para pasarla con la familia y Solamente los dos amigos. veces al año. ¿Y Sí, cómo ha sí, sido sí. este lapso de estar lejos de casa? Pues es la parte complicada de estar allá. Ahorita estoy en Canadá, en Vancouver, y bueno, sí es un viaje más o menos largo, entonces trato de venir siempre en las fechas importantes para poder estar con mi familia. Es algo que sí se extraña, pero bueno, es parte del proceso. Es parte del proceso. Sí. ¿Y cómo se conforma tu familia? Tengo mi mamá, Laura Torres, mi papá, Héctor René Abraham, y un hermano. Somos cuates. Ah, ok. Tengo un cuate, René, que, bueno, crecimos juntos toda la vida, estudiamos juntos, y ya, bueno, ya que nos tocó cada quien por Separarse. su lado un poquito ahí. Oye, y luego como que era con los cuates es como que un lazo muy diferente, ¿no? Que el hermano de a lo mejor 2, 3 años de Sí, diferencia, el cuate es todavía más unido. sí, sí, la verdad, bastante con mi hermano, siempre hemos sido súper unidos. Y ahí Ok. como quiera, bueno, siempre nos mantenemos en contacto y Digo, y es lo jugamos bueno de ahí. las redes sociales Sí, que ahorita ya es más fácil. sí, y ahí con todos los videojuegos en línea y todavía nos mantenemos siempre en contacto, pero bueno, sí, sí es una situación ahí. Oye, Héctor, y por ejemplo, ¿en qué escuela estuviste aquí en Piedras Negras? Estuve en el Cumbres, En Instituto Cumbres. Cumbres. Ahí estuve en el Cricri en el kinder Ujú. y después ya estuve la primaria hasta la preparatoria en el Cumbres. Ok. ¿Y cuándo fue el momento en que tú decidiste estudiar, pues, ingeniero en animación digital? ¿Cómo nació esta idea? ¿De niño te gustaban mucho las caricaturas o películas animadas o cómo fue este momento en que tú decidiste elegir esta Sí, carrera? pues fue todo un proceso porque cuando yo era chico me gustaba mucho dibujar. Ok. Entonces dibujaba bastante, era lo que más me apasionaba. Entonces recuerdo, ya que estaba más o menos en secundaria, fue que me empezó a interesar un poquito la computadora y empecé a hacer como páginas web. Entonces ahí me empezó a dar por el lado de programar, digo, no programaba mucho, era muy básico, pero como que me empezó a gustar también ese lado. Y luego también me gustaba mucho la oratoria, la declamación. Entonces quería ser actor también en algún punto. Ok. Entonces estaba entre actor, entre si algo de dibujar, o si también me gustaba mucho tocar el piano. Entonces también un tiempo quise ser pianista y pues la programación. Entonces ya que estuve en prepa, ya me puse a ver, bueno, que iba a querer estudiar, si cualquiera de estas. Y fue que viendo las carreras que existen, vi una que se llamaba Ingeniería en Animación y me llamó la atención, dije, bueno, ¿qué será, no? Y me puse a investigar qué programas usan y demás. Fui como una feria de carreras en segundo de prepa y me metí a ver qué era lo de animación y me gustó bastante. Ya me puse a aprender en YouTube, a comprar cursos y demás. Eso cuando estaba en segundo de prepa. Entonces fue ahí que me gustó bastante. Combinaba en cierta parte lo de la actuación, de películas, lo de programación, lo de dibujar y hasta en cierta parte lo del piano, que sigue siendo al final un medio artístico. Entonces combinaba como todas las cualidades y lo que me gustaba y no la pensé, o sea, dije, esto voy a hacer. Además de que yo siempre pensé que hacer animación era algo muy caro, hacer efectos visuales, que de hecho es lo mismo. Mucha gente lo relaciona completamente distinto una película de los Avengers, por Ujú. ejemplo, a una película de Pixar, de Monsters Inc. Realmente es lo mismo, pero lo único que cambia es las texturas, que son realistas y unas son animadas. Ok, que es una combinación, por así decirlo. Sí, el proceso es el mismo, o sea, el Ok. modelado 3D, la animación, el rig, las explosiones, todo es lo mismo, nada más cambia como el look. Entonces, también recuerdo una vez en casa de mi abuelito estábamos viendo Discovery Channel o algo así, y estaban un programa de cómo hicieron el pulpo de Piratas del Caribe. Ok. Yo me acuerdo, me quedé así alumbrado de que, wow, quisiera hacer eso, pero yo siempre pensé, necesitas un cuarto con botones y no sé, era lo que Sí, en mi sí. mente se imaginaba como cuarto $1,000,000 para poder hacer eso. Entonces también fue una experiencia que siempre tuve y bueno, cuando descubrí que era algo que nada me necesitas una computadora, fue que me metí de lleno y bueno, ya
te digo, empecé en segundo de prepa y ya decidí estudiar la carrera y meterme O- completamente. Y está muy padre porque yo creo que muchos a lo mejor a esa edad todavía están muy indecisos en qué es lo que quieren estudiar. Digo, a veces lo más normal o Sí, lo que a veces se elige es, por ejemplo, que sea medicina, que sea derecho, carreras tradicionales, por así sí, decirlo. Pero el que a ti te llamara la atención y que dijeras tú, mira, puede ser por este camino, pues es muy padre porque tener esa certeza ya como en preparatoria y ya pasar a la universidad y saber sí. qué quieres, yo creo que pues es muy afortunado. Y sobre todo, pues algo que mencionas, ¿verdad? Nosotros yo creo que nacimos o crecimos todos viendo Disney, viendo pues todas estas caricaturas, todas estas películas y que por obvias razones pues nos llaman la atención. Y sobre todo que yo recuerdo muy bien también esas cápsulas que hacían de cómo era el detrás de Sí. cada una. Entonces, digo, en ese lado pues te entiendo perfectamente. Y entonces, ¿en cuál universidad estudiaste? Estudié en la Universidad de Anáhuac, en Mérida. En Nahuatl, en Mérida. Estuve buscando varias universidades en México que tenían la carrera y apliqué a un par, a unas 3, 4, 5 por ahí, y a ver cuál me daba mejor beca. Y bueno, en la Anáhuac me dieron muy buena beca, gracias a Dios, y pues la aproveché. Ok, Entonces me fui hasta Mérida, me hasta tocó porque Mérida. pues sí estaba buscando en Saltillo, Monterrey, algo más cerca, pero no me dieron tanta beca como en Mérida, que sí. Y bueno, por ejemplo, estudiar la ingeniería para encontrarla, ¿sí ya hay varias universidades que la ofrecen o sí son todavía muy Ajá. pocas? Hoy en día ya hay varias. Ah, ok. Yo cuando egresé de la preparatoria había no más de 10. Eran poquitas. De hecho, yo estaba, así que me interesaron, nomás había 4. Y ahorita ya hay un montón, ya han ido abriendo esta carrera en prácticamente, no cada ciudad, pero sí al menos cada estado tiene un par de... Y por ejemplo, ¿a qué edad te fuiste a estudiar? A los 18, si mal no A los recuerdo. 18 18. 19, no recuerdo bien. Igual Ok. 18 y medio o algo así. Y luego te fuiste hasta Mérida. ¿Y Sí. cómo fue ese lapso de estar pues, lejos de casa, el estudio? ¿Cómo fue Sí. para ti? Me fui con mi hermano, es lo bueno. Ah, ok. Entonces no fue como irme completamente solo o fuera de casa. Yo seguía sintiéndome, seguía viviendo con mi hermano. Entonces eso estuvo padre. Yo estudié animación, él estudió administración de empresas. Ok. Y ahí estuvimos juntos. Entonces no fue tan complicado por ese lado. Fue una buena experiencia él también, el vivir El tener siendo ese apoyo del hermano responsables. pues siempre va a ayudar, Sí, ¿verdad? sí, la verdad, sí, sí. Y por ejemplo, en tu carrera, ya cuando estabas en la universidad, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones al momento en que, porque a veces hay un antes y un después, ¿no? Lo que creemos que Ujú. vamos a estudiar, que vamos a hacer, con lo que vamos a empezar, y luego a veces nos topamos con la realidad de que puede ser un poquito diferente al principio. Sí, bueno, que para empezar es una ingeniería. Ujú, Entonces llevamos todo el tronco común de ingeniería. Eso es algo que bueno, digo, ya sabía, pero no te esperas como que sea tan complicado o tantas materias. Entonces sí, pues llevamos todo lo de cálculo, de integrales, todo esto de estas materias, también muchas materias de programación, de estructuras de datos y más orientadas a como a bases de datos, no tanto de animación. ok, Entonces sí hubo varias materias que, bueno, no esperaba que, pues que se fueran a complicar también, y eran con las que más batallaba, porque las de animación me iba muy bien y las hacía rápido, pero sí las de programación y cálculo y todo eso de matemáticas eran las que estaban... está un poquito más difícil. Sí, sobre todo como tenía beca tenía que mantener un promedio y Ok. no podía reprobar nunca, porque si no te la quitan, entonces era un poquito de presión ahí, pero todo salió bien al final. Y por ejemplo, ¿qué más hacías en la universidad? ¿Perteneciste a lo mejor tal vez a algún equipo Ujú. deportivo o cultural? Sí, jugaba fútbol, Ok. teníamos un equipo ahí de ingeniería, ahí era el portero ahí del equipo, en la Ah, ok. Náhuac. Muy bien. También fui el director de pues, como la mesa de alumnos de la carrera. Hicimos varios congresos de animación, traíamos expositores de varios estudios y fue una muy buena experiencia también. ¿A quiénes llegaron a traer? Trajimos gente de DreamWorks, llegamos a traer gente de un estudio que se llama ILM, que hicieron Star Wars, Jurassic Park, eh, de NPC, alguien de Suicide Squad, muchas personas que habían trabajado ya en películas. Y hacíamos como un evento de 2 días de unas 6 conferencias por día, algo así, o 4. Y la verdad es que fue una muy buena experiencia también como de inspirar a todos los alumnos y así, porque cuando yo llegué recuerdo había como una mentalidad un poquito de que, ok, nos graduamos y trabajamos aquí en cosas de marketing o de diseño, estudios locales, pero como que no había una mentalidad esa de que se podía trabajar en películas. Ok. Entonces, eh, cuando fui el director de la carrera, me propuse pues traer más gente que esté ya trabajando Trabajando fuera en en el extranjero. películas así grandes.
y poder abrir un poquito la mentalidad, que es importante, ¿no? Saber que algo que se puede verlo ya en persona es muy diferente a, Sí. no, pues ahí hay alguien, ¿no? Ya lo estás viendo y saber que... Por ejemplo, digo, es algo que me llama mucho la atención. Aquí en México, realmente, ¿cómo vamos en esa cuestión de animación? O Ajá. sea, sí hay varios estudios aquí en México. Hay un par, hay estudios que hacen efectos para películas grandes. Está Ok. Olympia FX, si no estoy mal, está en Ciudad de México. Y es, por ejemplo, no recuerdo qué películas, han hecho varias para no, no las hacen ellos, sino ayudan, pues. Ah, ok, Haz de ok. cuenta que una película de efectos visuales lo que hace es reparte el trabajo, no lo hace un estudio. Digamos, Capitán América, cualquier película. Escoge 5 estudios principales que van a hacer sus efectos visuales, los dividen por escenas, y luego estos estudios a veces tienen mucho trabajo y también reasignan a otros estudios más chicos. Entonces México tiene 2 estudios, también otro que se llama Voxel Animation y Olympia FX, que son de esos que los estudios a veces les dan. Recuerdo, estuvieron trabajando esta de Mujer Maravilla, hicieron algo, la de Maze Runner. Así hay películas grandes, incluso hasta Avengers, algún estudio que hizo aquí, que han hecho cosas, pero no son como tampoco los principales, Sí, ¿no? sí, sí. Pero sí han hecho Ellos varios. solamente hacen aportaciones, por decirlo Sí, así. Digo, sí, porque es bien interesante, porque yo creo que muy pocas personas sabían, bueno, sabíamos eso, sí. porque uno pensaría que tal vez Marvel, estudios tan grandes, Ajá. pues ya se encargan en su totalidad de eso. No sabía yo que Sí, en no. México todavía les tocaba una parte para trabajar. Sí, de hecho realmente Marvel y todos esos estudios no hacen los efectos, los Ok. asignan a compañías Externas, por así externas. decirlo. Lo mismo Disney, todos los live actions de Disney, Disney no los hace, Disney nada más es la historia y todos los efectos los asignan a casas de efectos visuales, que Ok. bueno, están mayormente en Canadá o en Los Ángeles. Y por ejemplo, ¿nunca te dio miedo elegir la carrera que elegiste? O sea, ¿nunca hubo un momento en que dudaste, a lo mejor ya estando en la carrera, tal vez de que, híjole, tal vez me equivoqué o si era aquí? No, la verdad es que no, o sea, sí me llegó a ir como de que porque escogí la carrera, tal vez, o porque estoy estudiando aquí, sí, pero el por qué, el estar haciendo animación, no. Pero Ok, sí la carrera, recuerdo cuando me estaba yendo mal con unas materias, si dije, no, hubiera estudiado una que era más de diseño, no ingeniería, por ejemplo. Pero realmente con la animación, no, eso sí estaba bien decidido. Y aunque hubo bajas siempre de que, siempre la va a haber, ¿no? sí, sí. De alguna oportunidad que no se da o demás, siempre al final yo estaba convencido de que quería dedicarme a eso. ¿Y qué te decía tu familia o tus papás cuando elegiste esta carrera? Digo, porque Sí, realmente te digo, siento que en Piedras Negras, a lo mejor en la región todavía es difícil a veces elegir estas carreras porque pues uno no pensaría hasta dónde lo pueden llevar. claro. Siempre tuve el apoyo, la verdad, es algo que agradezco siempre bastante. Entonces, por ahí no tuve ninguna limitante, era más como que mis papás creían que si no la hacía en animación, la podía hacer en otra cosa, como quiera. De que Ok. aunque haya estudiado animación, bueno, pues me cambio un curso de ventas, lo que sea. Entonces, yo creo que también por eso no fue una preocupación, pero digo, también yo mismo, era el creérmela que sí se podía, pues, trabajar de animación, pero sí tenía como en mi plan B, como que, bueno, si no se Si no hace, está pues, esto, está. hay otras, puedo moverme, o sea, no estaba seguro cómo estaba todo, ¿no? Porque sí es una carrera difícil de desarrollarte y de Sí, sí, sí. trabajar. No cualquiera que se gradúa logra, pues bueno, llegar a la industria y realmente dedicarse y vivir de eso. Pero bueno, con esfuerzo Y y si le echas más dedicación. ganas que los demás, sí se puede. Ups. Y nada, te apures. Y por ejemplo, pues ya terminas la carrera, ¿no? Te Ajá. gradúas, ¿y cómo fueron a lo mejor tus acercamientos a estos primeros proyectos? Sí, mira, yo cuando estaba en la carrera, estaba en tercer semestre, y te había comentado que yo había empezado a hacer animación desde segundo de prepa. Ujú. Entonces yo me metí a grupos de Facebook y conocí a una persona que se llama Alex Almar, que él era el Rigger en Huevo Cartoon, que Huevo Cartoon es como el estudio más grande aquí en México. Rigger, ahorita hablo un poquito más de eso, que es a lo que me dedico. Ujú. En animación hay bastantes campos. Ok, Entonces lo que yo hago específicamente es como la articulación de personajes, así se le puede decir, que básicamente hacer que cualquier personaje se pueda mover, hacer expresiones faciales y todo lo que hace en la película. sobre todo los detalles, ¿no? Sí, sí, que se pueda mover. A mí me cuenta que me dan un mono, personaje que no hace nada, está en pose T, expresión neutra y no hace nada, es como si fuera cerámica, ¿no? No hace nada. Entonces lo que yo hago es un sistema de huesos, un sistema de músculos y defino cómo va a ser cuando mueva el codo, cuánto se va a salir esto y me empiezo a esculpirlo, haz de cuenta en 3D. Ok.
Y lo mismo con las expresiones. Entonces tenemos como una interfaz de controles que tú los vas moviendo y vas haciendo las expresiones en el personaje. Entonces todo eso como que se esculpe en 3D o se dibuja, se podría decir, y se programa en una interfaz. Entonces como combina programación y bueno, el diseño, digamos. Pero bueno, él se dedicaba a eso en Huevo Cartoon. Entonces él me empezó como... Yo exploré todas las áreas primero, aprendí un poquito de todo. Me gustó esa y le empecé a escribir. Él me empezaba a dar feedback, me empezaba a decir qué aprender y demás. Y fue viendo como mi crecimiento personal. Y ya que estaba en cuarto semestre, le tocó ser supervisor en un proyecto con Voxel, que era para Cartoon Network, de Max Steel. Era como una mini película para Cartoon Network. Y me habló y me dijo, oye, estamos trabajando Max Steel, ¿te interesa trabajar con nosotros y demás? Entonces esa fue como mi primera experiencia ya en un proyecto pues conocido. Y, por ejemplo, tú a él lo conociste Ujú. solamente por internet, o sea, Sí, nunca habías convivido con él. sí, no. Y él fue el que de los que me fue empezando, bueno, fue el que principalmente me ayudó a empezar y a saber dónde aprender. No es que me haya enseñado él directamente, pero me fue guiando Te pues. fue orientando. Y, por ejemplo, ¿qué hiciste en ese proyecto? Sí, estuve haciendo, era una película de Max Steel, ahí lo que yo hice fue, éramos un equipo como de 4 en ese departamento. Y bueno, es complicado explicar lo que hice, pero básicamente unir el esqueleto con los personajes. Se le llama, es que son términos muy técnicos, Muy skinning. técnico. Pero sí, yo hice algo muy específico en esa, que era, Ok. básicamente ellos hacían el esqueleto y lo programaban y yo nada más hacía que la geometría lo siguiera, digamos, de forma Ok. correcta. Sobre todo que todavía estabas estudiando en la carrera. Digo, yo creo Sí, que ya participar en un proyecto sí. así, pues ya marca ahí, pues algo al currículum. Sí, no, yo estaba súper emocionado. Sí, recuerdo cuando tuve esa llamada, para mí fue increíble de que estuve trabajando medio turno mientras estudiaba, entonces estudiaba de como de 7 bien temprano, de como 7 y feria hasta las 6 y luego bueno, me ponía a trabajar y si no lo avanzaba en los fines. O sea, el chiste era que Ok, hiciera 20 horas en la semana. ok. Y Bueno, al menos tenías esa sí, facilidad, flexibilidad de horario. sí, a veces me dejaban el fin de semana y demás. Entonces se me acopló muy bien, la verdad. Y gracias a esa experiencia, cuando terminé Max Steel, después estuve trabajando para Fox, que tienen un canal que se llama Baby TV. Es Ok, un canal preschool para niños, muy de niños, de 3 4 años. ok. Y tienen series de televisión, y entonces estuve trabajando como de quinto a último semestre ahí. Ah, ok, pero ya trabajando y estudiando todavía. Sí, estuve también medio turno. Bueno, es que no era medio turno, sino era por personajes. Entonces yo ya sabía, ok, tienes este personaje para al final de la semana o demás. Y bueno, yo normalmente trabajaba los fines o de repente ahí en las noches avanzaba. Y Que, muy flexible. que esta puerta se abrió junto con la anterior, con Max Steel. Sí, yo creo que me ayudó bastante. Y también, bueno, que yo tenía un portafolio Ujú, que trabajaba siempre en mi tiempo libre, hacía cosas personales. ok. Y bueno, en animación es muy importante crear un portafolio que digas, ok, esto es lo que puedo hacer, ¿no? Esto es lo que hago y eso es lo que mandas a las empresas. No es de conexiones, no Sí, es sí, de... sí, no es como que tu trabajo, tu currículum, estas son las cosas Sí, que he hecho y te las presento. sí, es lo padre de la animación, que no necesitas ser bueno y ya. Ujú, No es como otros trabajos, digamos, de política o que no puedes demostrar sí, sí, que eres mejor que alguien. Es muy sí, sí, complicado, es al como un menos. deporte, o eres bueno o no lo eres. Sí, entonces tienes tu portafolio, lo que has hecho, y bueno, con eso estuve aplicando. Yo hacía muchos personajes míos, ¿no? Que yo creaba y los rigs, que le llamamos, Ok, demostraba las capacidades que podía hacer y demás. Y con eso y más la experiencia de Max Steel fue que yo creo me ayudó también a entrar ahí. Y ok, estuve 2 años, bueno, 2 años y medio ahí con ellos. 2 años y medio con él. ¿Y luego cuál fue el siguiente paso? Sí, bueno, me gradué Ajá, y ahora sí ya podía pues trabajar. Es que esto fue en línea, todo esto. todo esto fue en línea. Ah, Ajá. porque se atravesó pandemia. No, porque Ah, estaba ok, estudiando. ok, ok, Entonces no ok. era en Mérida Ok, y entonces tenía que ser en línea. Entonces, bueno, ya que me gradué, ahora sí dijo, ahora sí ya puedo moverme. Y subiendo mi trabajo en LinkedIn, que es una plataforma, para los que no saben, es como Facebook, pero de trabajo, ¿no? de Entonces trabajo. tienes tu currículum ahí, tú compartes cosas, lo ve tu red, haces amigos, es como un Facebook, pero bueno, de trabajo. Entonces yo siempre seguía a la gente que estaba en los estudios que quería algún día llegar, los seguía, conectaba, como un friend request, y reclutadores. Ok, Así cuando tú publicas algo, ellos lo ven y si le dan like en LinkedIn es como un compartir, entonces se hace como una bola de nieve al final que gente de la industria lo lo ve. puede ver.
Entonces yo publicaba mis cosas y luego pues la gente que tenía en mi red les daba like y sus redes lo veían y demás. Entonces publicando así mi trabajo, llegó a un estudio que se llama Micros Animation. Ellos están en Montreal. Recientemente hicieron Las Tortugas Ninja, la película. Ah, la que se Sí, estrenó en Amazon Prime, ¿no? sí, se estrenó en el cine. Y ahorita no sé si está en Amazon Prime. No, Puede ser creo, que sí. creo que habían sido parte Ujú. de como que el original, o sea, Ajá. ellos la produjeron, pues. Ya, ya, ya. Sí, por medio de Micros, que es Ujú. una casa de animación. Entonces, bueno, me hablaron ellos para trabajar en Bob Esponja. Me escribieron por LinkedIn. Ah, ok. Me escribieron, "Oye, estamos buscando riggers. ¿Te interesaría trabajar en Bob Esponja?" Y luego, por otro lado, este mismo amigo de Max Steel, él estaba ya en Montreal, ya se había cambiado. Y estaba en un estudio que se llama Real FX, que estaban trabajando Scooby-Doo. Oh, Entonces también él como que me recomendó y tenía las dos ofertas. Y entonces era como marzo y yo me graduaba en junio. Entonces les dije, espérenme nada más a graduarme, ¿no? Yo quería no en junio, sino en agosto, para ok. poder ir con mi familia y pasar el último verano ahí. Sí, Y sí, la sí. graduación y todo. Tranquilo, ¿no? Así, Tan rápido. sí. Y pues el que me esperó fue el Micros, los de Bob Esponja. Ok. Los otros no podían esperarme y entonces Micros me esperó. Entonces básicamente me gradué, fui a Piedras, vine aquí, estuve un rato con mi familia, los amigos, pasé mi cumpleaños y me fui Pues, el 9 de agosto del 2019, me acuerdo. ok. Fui a Montreal primero y ahí fue donde entré a Micros, que era para Bob Esponja, pero como llegué ya tarde, me tocó el final nada más. Ok. Básicamente no hice En gran este cosa. proyecto Bob Esponja es a la caricatura que se miraba por decir por Es la semana o película, la película. Ah, la ok, la película. película. Hubo una película que se llama Bob Sponge in the Run. Ok, que fue esta como que la última que salió de... Sí, salió en 2020, si mal no Sí, estoy, hace 3 4 años. Y digo, ahí me tocó ya al final, no me tocó trabajar mucho. Puros arreglos del el codo de Arenita, que no sé qué le pasaba, Calamaro el tentáculo, algo. Puras cositas así. Entonces tampoco tuve una gran participación ahí. sí, sí. Pero Pero después, ya era el inicio. sí, ya estar ahí para mí era increíble. Para mí estar en Canadá era algo que iba a lograr a mis 30. Yo dije, voy a trabajar unos 5 años en México, hago experiencia, salto a Huevo Cartoon, que es el estudio más grande y como que de ahí mucha gente se va porque ya es experiencia de películas. Y por ejemplo, ¿cuántos años tenías cuando te hablaron a Montreal? Tenía 23, si mal no 23 recuerdo. años. ¿Y cómo Sí. fue, digo, pues precisamente eso, ¿no? La emoción, ¿cómo fue el saber que saliendo de la escuela tenías esa oportunidad de irte allá, poder trabajar en lo que tú siempre habías querido? ¿Cómo fue esa reacción con tu familia, con tus amigos cuando les contaste, cuando tú supiste? Sí, no, yo no me lo creía, la verdad es que bastante bendecido, muy feliz de... Fue también un proceso, había tenido otras entrevistas antes y demás, Ok, pero sí estaba, sí, no, para mí yo estaba soñado, o sea, sí era súper padre graduando, que te gradúes y consigas un trabajo así, eh, no conozco mucha gente sí, que, no, pues no, ajá, digo, realmente, pero sí, también fue a base de esfuerzo, porque como lo mencionas, sí, tú dejabas a lo mejor, por ejemplo, tocabas puertas, puertas no se abrían, pero que eso no te dejó sí. o no te desanimó, eso es lo importante también. Sí, 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 fue bastante, también mucha práctica en tiempo personal, es algo que siempre hacía, siempre tenía algo o algún trabajo o estaba practicando, si no tenía un freelance o algo así, estaba yo siempre haciendo cosas personales para mejorar mi portafolio. Entonces, yo creo que toda la dedicación en tiempo personal es lo que más me ayudó a poder dar ese paso. Y por ejemplo, hablando de eso, ¿cómo qué sacrificios consideras tú que hiciste para poder llegar a donde estás ahorita? O sea, por ejemplo, en Sí, la universidad y todo eso que pues lo sabemos, ¿verdad? Somos jóvenes, entonces es sí, como que sí, sí. una época, pues donde, que la fiesta, que los amigos, que la pareja, etcétera. O sea, ¿cómo fueron tus sacrificios para ti? Sí, yo creo que mayormente los fines de semana, ¿no? A veces tocaba, sí, yo siempre dedicaba o el sábado o el domingo a completo, como si fuera, ponte que estaba en la escuela, pues sí, a trabajar o a algún proyecto personal. Si había fiestas, bueno, sí salía, pero normalmente decidía un día, o viernes o sábado, porque sí, si salía a los dos ya al fin no hacía nada, o algo tranquilo nada más para poder aprovechar la mañana y así. Yo creo que esa disciplina de los fines de semana, agarrar un día y que lo hagas como si fuera un día normal, ¿no? Un día de trabajo, pero con cosas diferentes, ya sea de estudiar algo. Tenía bastantes libros de anatomía, de arte, de lo que sea, o cursos en línea también.
Y pues las noches también, para mí yo acababa la escuela y era como, ok, ahora sí me voy a poner a hacer lo mío, ¿sabes? Ahí no terminaba. Sí, no era, para mí era la base, o sea, y ahora sí me ponía a aprender, digo, a hacer lo que quería aprender, lo que estaba haciendo. Y por ejemplo, entonces llegas allá, Ujú. trabajas con Bob Esponja, ¿y cuál fue el siguiente paso? Ajá, después estuve en Pau Patrol, que Ah, ahí sí me ok. tocó bastante participación, porque como fui el último en estar en Bob Esponja, fui el primero en pasarme a Pau Patrol, que era una película también, no la serie. Ok. Se llama Pau Patrol The Movie. Y ahí sí me tocó trabajar en los personajes principales y fue una experiencia súper padre, porque fui de los primeros en estar en el equipo, entonces empezamos con una oficina bien chiquita y estaba el director de animación, el director de la película, el supervisor de animación, que son diferentes, otro supervisor y luego estaba yo nada más. Entonces sí fue también súper padre como el relacionarme pues, con los principales del proyecto y mi supervisor también ya después entró conmigo, pero pues sí desarrollé todo con mi supervisor, prácticamente todos los personajes principales y sí fue bastante buena experiencia esa. Y por ejemplo, tú nos hablas de estas personalidades con las que te encontraste, porque me imagino que también ya eran personas que algunas ya tenían tiempo, traían su Claro, historia. sí, sí, ¿Cómo sí. con qué personajes, o sea, con qué personas te topaste que ya habían trabajado en Sí, otros proyectos? sí bueno, tenía, por ejemplo, Trevor, que era el supervisor de animación, que era el que estaba a mi lado. Él había trabajado en Blue Sky, en Era de Hielo y demás, en Oh, muchas ok, películas así. Y luego el director de la película había trabajado en Disney, no recuerdo qué películas, pero bueno, películas viejas, ok. de esas de antes. Entonces sí había gente así ya con bastante experiencia. Y bueno, también el estar en Montreal era la barrera del idioma también, ahora era hablar Ah, todo bueno, porque es inglés entre inglés y y francés. francés, sí, sí, sí. Y luego también es bien frío Montreal, Ok. ahí estábamos a menos 20 grados en De invierno. pasar a Mérida, que Sí, es sí, un sí, clima que podemos decir cálido todavía, y luego Piedras Negras con nuestro clima pues muy extremo, sí. y luego llegar allá y ¿qué temperatura decías? Sí, yo llegué hasta menos 30 ya, o Menos sea, sí 30. era bastante frío. Y, y el adaptarte a todo, ya ves, ellos dividen la basura, el plástico, el cartón, entonces hay que hacer todo eso. Eh, El shock cultural también, ¿no? sí, 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 entonces te toca adaptarte cuando te mueves a otra ciudad, toca todo lo que es, pues preguntar también las costumbres, allá entras a una casa, te quitas los tenis, es lo común, Ok. siempre va a haber como una parte para poner los tenis, entonces llegas, aunque no sean de confianza, al contrario, si no son de confianza con mayor razón te los No te los quitas. quitas. Entonces todas esas cositas vas aprendiendo. Y por Y ejemplo, ahí tú ya estabas solo. sí, ahí sí llegué solo. Ok. Llegué al principio con este amigo que te había comentado que había Oh, trabajado con él en Max Steel, ujú. que él era mi supervisor. Él me recibió al inicio porque él ya estaba ya en otro estudio Ah, haciendo ok. Scooby-Doo. Entonces al principio llegué con él, luego ya me moví pues sí, a vivir solo. Y tocó pues adaptarte a muchas cosas, pero es parte de la experiencia y bastante padre. Sí, sí, digo, pues al final de cuentas, estabas cumpliendo un sueño, que era, Sí, 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 digo, como todo sueño, hablábamos que había sacrificios, ahora claro. tocó pues a lo mejor viajar solo, estar solo, Sí, pues ahora sí, pero con la ilusión, me imagino, claro, sí. ¿verdad? De ya estar en un estudio tan grande. Y por ejemplo, ya seguiste con estos proyectos, Ujú. que fue uno de los principales y más grandes tuyos. ¿Cuáles fueron los siguientes? Sí, mire, cuando yo estaba trabajando en Paw Patrol, en ese proyecto estuve casi un año, Ujú, pero cuando iba como 5 meses, me hablaron de un estudio en Montpellier, en Francia, que se ok. llama Dwarf. Entonces, ellos estaban haciendo, bueno, antes de comentar eso, mi película favorita siempre era Monster Inc. Había Ujú. sido. De hecho, fue muy curioso porque ese día había ido a Disney por primera vez, a Disneyland, no, es que es Ah, ok, diferente, ok. por primera vez. Y me acuerdo estaba buscando la chamarra de Monsters Inc., que es como una chamarra de Monsters University. Y estuve buscando, me compré un peluche de Mike Wazowski, de un personaje, que de hecho ese personaje fue el primero que hice en 3D, cuando Oh, estaba en segundo de prepa, o sea, fue hace mucho. de tus Entonces, prácticas. sí, lo hice mientras estaba en la escuela, en la Ok. prepa. O sea, ahí lo estaba haciendo, todos mis amigos saben de ese personaje porque lo hacía en el salón. Entonces, yo mientras ponía atención y ahí lo estaba ¿Y haciendo. fue por qué bueno, digo, curiosidad, por qué te gusta mucho ese personaje? No sé, la verdad es un personaje con el que crecí mucho y no sé, me dio por hacerlo, intentar hacer todo el proceso del personaje de modelado, texturas y lo que hago de articulación. Ujú. Y bueno, como punto aparte fue el primer personaje que hice, lo subí en mis redes en ese momento y todo.
Pero bueno, mis amigos me conocen mucho por ese personaje porque estuve mucho tiempo haciéndolo en la prepa. Y te digo, me hablaron de este estudio en Montpellier, que si quería trabajar en un proyecto de Monster Inc. Y justo ese día que acababa de ir a Disney y que me compré el Mike Wazowski, entonces fue súper curioso, que casi que sentí que me estaban espiando. Todo se conectó. Sí, pero digo, por más que quería aceptarlo, no pude porque estaba en un proceso muy importante en Paw Patrol, en la otra película, y no podía irme así nada más, porque todo el proceso de los personajes principales, que es Chase, Ryder, el perrito policía, el niño, y otros de los perritos ahí de la película, pues yo prácticamente, es que mi supervisor renunció, entonces éramos nada más mi supervisor y yo, entonces al renunciar él, prácticamente, pues yo era el que sabía cómo estaban hechos y por qué lo hicimos Ya así. estás con el trabajo más avanzado. Sí, y entonces ya se iban a unir todos los demás riggers, que éramos como 7 o 6, se unieron, entonces me tocaba a mí como explicarles por qué lo hicimos así, porque todos tenemos que seguir el mismo template, digamos, la misma alineación. Sí, no, cada uno sería diferente. Sí, no, imposible. Entonces pues me tocaba a mí también como el pasar el por qué lo hicimos así. De repente, oye, ¿por qué está esto así? Bueno, me tocaba a mí explicar eso un poco. Entonces no podía irme, la verdad es que si me iba, pues... O sea, que eso aceptar implicaba irte hacia allá. O sea, no podías trabajar a lo mejor como que en línea. No, porque no puedes estar en 2 proyectos. Y es muy pesado y aparte firmas contratos de... Como de exclusividad, por así decirlo. Como de exclusividad. Entonces no se puede. Se puede si es de otro país y si es un proyecto chico, sí, pero que no compitan directamente, cosas así. Entonces, pues no, tuve que rechazar la oferta y sí me dolió bastante. Estuve así como, pues yo quería trabajar en Monsters, pero pues tenía la responsabilidad de terminar acá. Entonces, no, y también el padre, ¿no? Sentir que te necesitan desde una empresa también tan grande, con un proyecto que te gusta, entonces tú ya la gente te volteaba a ver a ti también. Sí. Sí, la verdad es que no era el momento para irme, por más que sí quería. Y después, como 4 meses después, me hablaron de Vancouver, de un estudio que se llama Icon Creative, que ellos hacen muchas de las series de Disney y de Netflix para Disney Junior y para Netflix. No hacen las películas, es que Disney no hace todo su contenido. Lo que es Disney Animation nada más hace las películas de cine y ya, que es Frozen, Zootopia, todo eso, las películas grandes. Todas las series y demás las mandan a hacer a estudios secundarios. No son de Disney ni nada, los contratan un estudio y ahí lo hacen. Entonces, habían contratado a este de Francia antes, pero luego me hablaron de Vancouver, este estudio que se llama Icon, y me dijeron, oye, traemos, si te interesa venirte. Y yo dije, no, pues la verdad no. Y muchas gracias. Y me dijeron, tenemos un proyecto de Monster Inc. Y ahí dije, ok. Ah, bueno, creo que sí. Sí, me interesaba. Entonces le dije, ok, vamos a hablar. Y resulta que era el mismo proyecto que me habían invitado en Montpellier, allá en Francia. Y yo me quedé así como que, pues, ¿cómo si está allá el proyecto? Entonces ya me puse, como que no me dijeron, eran muy formales ahí en la entrevista, pero ya me puse a investigar, porque bueno, en la industria conoces a todo el mundo. Entonces conocí a gente que trabajaba ahí y les pregunté y resulta que como que no dieron la calidad que Disney estaba esperando y les quitaron el proyecto. Entonces lo pasaron para acá. Fíjate, también tuviste suerte en eso. Entonces ahí dije, no manches, si me hubiera ido, me hubiera quedado ahí bailando, porque nos iban a quitar el proyecto. Y pues sí, le dije, ok, si me interesa, nada más espérame 2 meses o 3 meses, algo así. En lo que acababa Paw Patrol, dije, nah, pues ya voy a terminar. Y así fue, entonces me esperaron y me tocó moverme a Vancouver, que es del otro lado. Allá no es tan frío. Oye, y antes de, por ejemplo, cuando terminaste este primer proyecto ya grande, ¿cómo te sentiste? O sea, ¿qué es lo que hacen cuando terminan? Digo, me imagino que pues obviamente celebran, festejan que ya está, ¿verdad? Pero ¿cómo es para ti que la gente ya lo empieza a ver? O sea, que dices, yo trabajé aquí y está en el cine y la gente lo puede ver. Sí, lo más padre es cuando... Es que nosotros vamos viendo, mientras estamos haciendo la película, vamos viendo la escena terminada, ya se acabó una escena, hacemos una celebración, vas viendo los procesos. Entonces ya ver la hora completa de película terminada la ves diferente, ves cada detalle, te acuerdas que esa escena la agregaron al final, dices, esta escena al final sí quedó bien, yo me acuerdo de haberla visto incompleta mal. Entonces empiezas a ver todos los detalles, este lo hizo mi amigo, este lo hice yo, entonces es bastante padre ver la película también con un ojo diferente de cuando fuiste viendo todo el proceso de cada segundo. Y bueno, ver los nombres al final, no nada más ver el tuyo, sino también el ver
el de todos tus compañeros es padre, como que aquí Sí, estamos pues todos. obviamente y Sí, ese orgullo, ¿no? De que yo forme parte de esto. sí, Y sí, por sí. ejemplo, ¿no te ha pasado que ahora que ves las películas, digo, a lo mejor no hayas trabajado en ellas, pero que las ves y empiezas a ver, híjole, esto lo pudieron haber hecho mejor, Claro, o sí. esto sí quedó muy bien. O sea, ¿sí ha cambiado tu perspectiva ahora cuando ves las películas? ¿Las Claro, sí. disfrutas igual o ya? No, la disfruto más, yo diría, Sí, porque aparte de ver la historia y demás, me fijo mucho en la animación y en los detalles. Y a mi gusto, mucha gente dice que las deja de disfrutar, pero para mí es al contrario, empiezas a apreciar más ok. o ver los detalles Los también. detalles también. Que a veces no es porque sean malos, sino por presupuesto, no tuvieron tiempo, ¿sabes? No Ok. siempre hay que decir, son bien malos, ¿no? Pues sí. O puedes notarlo, bueno, yo puedo mejorar esto para que Sí. no te llegara a pasar. Sí, o al revés, inspirarte, decir, mira, que hicieron muy bien esto, está muy bien, lo empiezas a usar de referencia también. Ok. Y por ejemplo, entonces, ya cuando pasaste a Vancouver, ¿cuál fue el siguiente, este proyecto en Sí, Vancouver? Monsters at Work se llama, Ok. que es una serie para Disney Plus. Ah, que fue la serie que sacaron, sí, sí. Sí, hace 2 años más o menos. Sí. Y sí, ese proyecto fue bien divertido porque Icon es un estudio más chico, no más chico, pero es que es diferente trabajar para películas y para series. Entonces Icon era un estudio de series. Aunque es grande, los tiempos son menores, por ejemplo. En un personaje acá nos dan un mes, acá son 2 semanas, por decir algo. Ok. Series más rápido. Aunque Monsters trataban de mantenerlo como si fuera película. Era como un poquito de excepción. Pero sí fue muy divertido porque digamos, la estructura del estudio era muy básica, entonces nos tocaba hacer todo a mano. No era como el otro estudio que ya tenía muchas cosas optimizadas o programadas, que dabas un clic y bueno, se hacía algo. Acá era todo como a mano, eso fue lo que estuvo O muy sea, padre. literal, sí pueden pasar de un dibujo, por decir, en un papel, Ujú. a totalmente digitalizarlo. Sí, sí, bueno, no con un clic, hay unos que se llaman modeladores 3D, que Ok. básicamente ellos les dan los dibujos del personaje y ellos lo que se encargan es de hacerlo digitalmente en 3D. Prácticamente pasas de hacer unos dibujos a una pieza de cerámica, imagínate. Pero bueno, en 3D, en computación, que es digital, conformada por polígonos, le dicen que son vértices. Y ellos son los que hacen eso, por ejemplo. Ok. Y ya luego nosotros los articulamos. Ok. Pero pero sí, no sé, como también Monsters tiene muchos personajes bien diferentes. Mike Wazowski tiene un ojo y es una pelota. Tú luego ves a Sullivan, que es un monstruo con una cola. Luego ves a otros con tentáculos, a otros con 16 ojos, a otro a modo araña. Entonces, cada personaje era bien diferente, que nos tocaba hacer todo a mano. Cada personaje, no era como en Paw Patrol, que todos eran o humanos o perritos. Entonces ya usábamos una estructura y de ahí Sí, sí. la modificábamos. Que para eso, digo, pregunta, estudian así, por ejemplo, como la anatomía del perro, ¿no? O sea, Claro, cómo se sí. mueve un perro. Sí, Y sí, acá, sí. pues, digo, pues fueron monstruos, Lo cómo se articula inventas. cada uno. Sí, empiezas a inventar cosas porque son cosas que no existen. Empiezas a usar referencias y imaginar cómo debería de ser. Porque si hacemos un esqueleto de huesos, entonces ya de inicio necesitas saber cómo es la anatomía de la criatura. Entonces, para que el movimiento se vea realista también. Pero sí, eso fue lo divertido, tío, que no usamos un template para empezar a modificarlo, sino aquí todos eran desde cero. Y fue muy divertido esa parte ahí en Monsters. Y bueno, y la serie tuvo mucho éxito, digo, Sí, porque yo recuerdo cuando la anunciaron todo el mundo, pues después de que había salido la película, la segunda película, pues fue como que llamó demasiado la sí, atención, porque también para esto creo que apenas estaba estrenando lo que era Disney Plus, sí, era de los estas nuevas primeros. plataformas. Y por ejemplo, pues el trabajar en estos estudios, ellos trabajan por lo regular en diferentes proyectos al mismo tiempo o solamente por ejemplo, se encargan de un solo proyecto a la vez. Si es película, casi siempre es uno a la vez, pero depende del estudio. Si son series, sí traen unas 3 al mismo tiempo, pero los traen por equipos. O sea, yo Ok, no estoy trabajando en 2 al mismo tiempo, porque te desenfocas. sí, sí, sí. Y entonces también tocó Monsters, había otro equipo trabajando en otro que se llama Supernatural, que era para Netflix, y había otra, no recuerdo cuál. Entonces sí había como unas 4 series al mismo tiempo, pero bueno, cada una tiene sus equipos. Ah, Y a ok. veces te puede tocar muy diferente experiencia trabajar en una o en la otra. Sí, Tal sí, vez en una vez ponen a pura gente que va empezando y quiere nada más como hacerla rápido. Hay otra a la que le quiere meter más detalle, entonces a esa le ponen a los artistas como los buenos y sí, sí, tienen una mejor experiencia porque también tienen más tiempo y demás. Por eso hay mucha gente que a veces tiene una experiencia negativa en un estudio, otras que tienen una experiencia positiva. Es porque positivo. es que el proyecto cambia mucho. Sí, Si sí. tienen buen presupuesto, se organiza todo bien. Si tienen poquito, Pues están ahí. ahora sí que pagas,
pagas por lo que tienes, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, sí, ya depende de cada qué proyecto te toque, es la experiencia también. Y por ejemplo, digo, pues hablando de Disney, pues ya sabemos todo el mundo que es una compañía súper Sí, no, el de Monsters. importante y Sí. sobre todo que ellos son, bueno, a lo mejor tú me vas a corregir, pero son como pioneros en lo que Ujú. es pues es un arte al final de cuentas, Claro, el sí. arte digital. Sí. Porque yo recuerdo mucho, digo, en las pequeñas cápsulas que ponen a Ujú. veces entre el canal, recuerdo mucho que ellos, por ejemplo, en Cars, Sí. una de las particularidades que ellos tenían era que, por ejemplo, el reflejo en el carro o en el agua eran cosas nuevas que Sí. ellos estaban innovando. O sea, Sí. que el ver el agua y reflejado el carro fueron como que esos pequeños Sí, el detalles ray tracing. que a lo mejor de niño no los mirabas o no los aprecias tanto, pero de más grande dices, ah, mira, ¿cómo logran esto? Sí, sí, sí. Entonces, el trabajar con Disney, aprendiste mucho de ahí, me imagino. Sí, aunque te digo, aquí todavía no era Disney, era Icon, que bueno, Ok. estaban trabajando en un proyecto de Disney, pero sí, donde más he aprendido ya fue después aunque en cada estudio aprendes bastante, Sí, sí. pero ya donde yo creo más he estado aprendiendo fue después de ahí, estuve en Monsters, Ujú. trabajé un ratito en un proyecto de Alicia en el País de las Maravillas, Ok. y fue que me hablaron de Sony. Esa- Entonces, en Sony fue donde aprendí, bueno, y ahorita también, ahorita donde estoy, Oye, pero pero ¿cómo fue esta llamada de Sony? O sea, ¿cómo te llegó a lo mejor el correo o por LinkedIn también. también? Igual que Monsters, también fue por LinkedIn. ¿Y Los cómo dos te usan LinkedIn. sentiste? O sea, no te decían del proyecto, nomás te decían, te hablo yo. O si te dicen, oye, queremos que Sí me trabajes en dijeron tal. del proyecto. ¿Sí? Me, me contactaron por LinkedIn. Ujú. Yo había contactado a uno de los head de ahí de rigging. Le había enseñado mi trabajo y demás, y ahí quedó. Ahora, yo a Sony tenía aplicando mucho tiempo, igual que Disney, toda la vida, desde la universidad. ¿Como para qué proyectos habías aplicado? ¿O simplemente No, habías al para el que estudio, te hablaran? cuando hay Ok, vacantes. ok. Y pues no, nunca había recibido respuesta. ¿Sabes? Tuve una entrevista con Disney en la universidad para un trainee program, que era pues sí, un internship, haz de cuenta. Y al final no se hizo. Yo estaba ahí súper emocionado, pero bueno. Entonces con Disney sí había tenido mucho contacto, de que siempre me respondían. De Sony nunca había sabido nada. Siempre que aplicaba no volvía a escuchar nada. Yo creo que Disney es algo que sí se da mucho el tiempo de contestarle a todo. Es algo que, bueno, al menos a mí siempre me contestaron Sí, sí. desde que apliqué como en No, y se cuarto semestre. agradece, ¿no? Porque al final de cuentas es como que, bueno, a lo Sí, mejor ahorita no, pero pues agradecemos y estamos viendo sí, cómo y una queda. respuesta personal. Ok. Mejora esto, hace esto. Ah, súper Pues bien. eso, no sé si lo hacen con todos, pero al menos yo desde que aplicaba en cuarto semestre, que pues la neta aplicaba con algo muy chafo, digo, al menos lo considero eso ahorita, siempre me estuvieron contestando. Y cada año aplicaba, cada año, cada año. Ok. A diferencia a lo mejor de otros estudios, ¿cómo te contestaban? Sí, pues Sony la verdad nunca me contestaba. Ok. Entonces ahora me tocó, yo no apliqué a Sony, yo estaba ahí en Icon y ahora ellos me contactaron por LinkedIn. Ni siquiera fue por donde aplicaba, o sea, fue por LinkedIn una reclutadora. Me dijo, oye, estamos reclutando para Spider-Verse. Y dije, "Oh". Era para Spider-Verse y otro proyecto que todavía no sale, Ok. pero que se atrasaron un montón. Y me dijo, estamos contratando para estos dos proyectos y demás, ¿te interesa? Y yo, claro. Claro. Sobre Entonces, todo el antecedente que ya tenía la sí, primera película. sí, no, para mí Spider-Verse es una joya. Cuando la vi en Digo, el cine me puse sí. chinito con una escena que tienen muy buena. Eh, entonces, bueno, tuve la entrevista, fue una entrevista muy padre porque uno de los que estaban en la entrevista había sido mi instructor en un curso que tomé en la universidad en línea. O Ah, sea, no ok. de la universidad, sino Un curso un aparte. curso en línea que tomé. Él estaba en DreamWorks antes, en Shrek, Kung Fu Panda y eso. O sea, yo tomé el curso con él. Era la entrevista, lo vi, era de los leads de la mesa. Estaba en Sony. Será como una entrevista en una mesa redonda con 6. Ok. Y me dijo, ah, yo te conozco. Y yo, sí. También eso, digo, hizo que el ambiente se hiciera más relax, ¿no? Entonces esa entrevista fue física. Sí, no, fue en línea Ah, también, fue en por línea Zoom. también. Ok. Aunque yo estaba en Vancouver, ya todas las entrevistas son en línea, la verdad. Ah, ok. Porque también cuando yo llegué a Vancouver, me puse en un edificio que daba la vista a Sony. Mm. Digo, fue casualidad y también pues por mí, ahí voy a trabajar, dije, cuando llegué. Que voy a estar un rato en Como que la Icon, meta. esa era mi meta. Y pues se hizo. Tuve la entrevista, todo bien y rápido. Luego son negociaciones de salarios y demás. Y ya, pues tuve la oferta y prácticamente empecé así al siguiente mes, en enero, empecé. Estuve 2 años casi en Spider-Verse, ha sido el proyecto más 2 largo. años. Estuvo, Sí, hablábamos del antecedente porque yo recuerdo sí, que fue una película que ganó un Oscar sí, precisamente por su animación. sí, sí, sí. Entonces, pues, y sabemos del proyecto que ha sido, pues, El Hombre Araña en general, tanto en películas, tanto en la animación, esta Claro, última que salió. Es un proyecto que
digo, en lo personal, a mí me gusta mucho este personaje Sí, y yo creo que es eso también, ¿no? Como que es cargar con las expectativas de las personas que, sí. de todo, digo, tanto de los fans grandes, los niños, Creo así que que, más los grandes, ¿eh? Son sí, los sobre fans todo más los más, grandes son los como que los más más críticos, ¿no? exigentes. Digo, me imagino que cargar con todo esto sí es todavía como que una carga extra, pero que dices, es también un motivante para hacer las cosas mejor. Sí, y el tener a los personajes que has visto en las películas en la computadora y el estarlos haciendo es también súper, súper padre. Ahí en spider me tocó trabajar Miguel Ojara, por ejemplo, que es el Spider-Man 99, como el líder de los Spider-Mans. Me tocó trabajar a Peter, que es el Spider-Man original, digamos, a su hija Ok. Mayday, a los papás de Miles, bueno, el papá de Miles, el papá de Gwen, varios personajes principales que sí tienen bastante participación. Entonces sí fue una experiencia, aprendí bastante. Eh, una experiencia muy padre. Por ejemplo, ahí lo que nos fijábamos mucho era que los personajes puedan tener un rango de movimiento bastante amplio. Que el personaje pueda estirar el brazo hasta acá sin que todo se siga viendo bien, ¿no? Era Sí, lo sí. complicado de ese proyecto. Que tengan mucho movimiento, que puedas hacer la pata hasta atrás y hacer Sí, sí, acrobacias. sí. Eso era el reto. Y aprendí un chorro ahí en ese Digo, y proyecto. sobre todo también porque creo que a diferencia de otras caricaturas o, por ejemplo, Ujú. películas animadas, es el formato también que le dieron, También, sí. porque cambiaba mucho, digo, de quien vio la película, pues son demasiados colores, digo, no sé si Ah, también en eso esta sí, pueda llegar a sí. influir. Sí, sí, sí. Teníamos en los rigs, por ejemplo, líneas que teníamos que estar siempre manejando porque se ve como cómic, se ven Ok, como líneas dibujadas, no de sombras, es sí, sí, diferente. Entonces teníamos que estar también manejando todo eso de cómo se va a ver en... Y también los animadores. Es complicado explicar como el proceso exacto, pero sí es... Para el equipo en general, el tener diferentes... Tiene 4 mundos diferentes y cada mundo es un arte diferente. El mundo de Gwen son como acuarelas, después el de Miles es como revista, sí. y luego, sí, cada mundo es un tipo diferente de cómic Ok. o de arte. Entonces, Al final el empatarlo. definir eso fue también un proceso, eso no lo ve la audiencia, pero hubo varios tests para cada uno y al final se fue escogiendo y se fue modificando, pero detrás de que se haya escogido ese tipo de estilo, hubo una prueba de varios, de un montón, Ok. y se escogió uno específico para, y había más antes, pero bueno, terminaron quitando 2 porque era demasiado trabajo así. Digo, pues sí, me imagino que les enseñan como, por ejemplo, tenemos esto y esto, y eligen alguno, o todavía es como que, híjole, me gusta este, pero cambia este y Sí, este. siempre, fue Siempre. infinito, los cambios y bastantes cambios, un Y, montón. por ejemplo, ya cuando se estrena El Hombre Araña, digo, ¿ustedes los invitan a la premier Sí, o sí? tenemos una premiere antes, Ok. de como 2 semanas antes. En Sony sí, en Disney también hacen eso, de que pues una premiere y luego hay como una gala chiquita y ahí pues vemos la película antes que todos, ¿no? Y Y antes de esa gala ajá, no ven así como que el resultado final, o es hasta ahí la ese día. vemos. Ah, ok, hasta O ese sea, es día. primero vimos la película, el director habla y rentamos un cine, haz de cuenta. Ok, Y ahí, o si no, en Disney, en Sony no teníamos un cine así tan grande, entonces sí rentábamos los cines. ok. Y ahí el director hablaba y después de ahí nos íbamos como a la fiestecita, a la fiesta, pues. ¿Y Y quiénes asisten, por ejemplo, a estas premier? sí, pues los directores, los actores, los de voz no, Ok. normalmente no, que me acuerde. Pero los directores, todos los artistas, todos los que trabajamos en ella somos bastantes, entonces sí es algo que se acostumbra cuando antes hacer una premiere de interna. ¿Y cómo sentiste al estar en una premier de Sony? Sí, no, bastante padre. Sí. Sí es muy padre la satisfacción de ver lo que hicimos y ya verlo en pantalla. Es increíble. Porque estás viendo 2 años el proceso y luego ya verlo terminado es súper padre. Oye, por ejemplo, ya que tú tenías esa meta de trabajar en Sony, ¿cómo ves por ejemplo, al Héctor de niño? O sea, ¿tú creerías que Poco que el no. Héctor de niño se imaginaba que le iba a pasar todo esto? No creo, yo lo veía más como un sueño, la verdad. O sea, como que sí lo veía, pero no lo pensaba posible. O sea, lo veía como que, de que sería un sueño, estaría padrísimo. Pero no, creo que me la creí, no sé si me lo hubiera creído que en realidad sí iba a trabajar en estos proyectos. Y Pero por no, ejemplo, pues, tus papás que te decían cuando ya les dijiste que voy a trabajar en este estudio, voy a trabajar con Sony, voy a trabajar en tal película,
¿Cuáles fueron? Digo, me imagino que se emocionaron, Sí, ¿verdad? claro. Junto contigo, pero ¿qué te dicen ellos? Sí, no, siempre me han estado apoyando y mi mamá se emociona más que yo muchas veces de todos estos logros. Entonces hace también que me emocione más. Pero no, es algo que siempre he estado bien agradecido, todo el apoyo y siempre están ahí pendientes y me presumen en todos lados y demás. No, digo, pues no es para menos, digo, realmente la trayectoria que tienes a tu edad, ¿cuántos años Ah, tienes? gracias, 27. 27 Sí, años y tener esta trayectoria, ya haber trabajado en estos proyectos tan importantes, sí, en este del Hombre Araña, digo, yo sé que a lo mejor ahorita estás trabajando en otro, sí. ahorita nos lo contarás, pero me imagino que pues tener esta trayectoria, tus 27 años y poder decir, oye, trabajé en una película que anteriormente ya había ganado un Oscar, pues es Sí. una satisfacción enorme. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería tu próximo sueño a cumplir ya una vez que trabajaste con Sony? Sí, bueno, Digo, si te eh, quedan sueños porque realmente claro, has no, sí, escalado. no, sí. Mira, ahorita el sueño que tengo es que ganemos un Oscar. Ahorita ya Spider-Verse está nominada. Bueno, está Ok, prenominada ahorita. Esta es la segunda, Across the Spider-Verse. Seguramente va a estar nominada. Ya está nominada a los Globos de Oro también. Entonces, lo primero sería que ganemos un Oscar. Eso sería para mí mi siguiente meta. No voy a ir yo a a la gala porque van nada más los directores, sí, sí, supervisores y sí. demás. Pero bueno, si van a hacer una celebración y me voy a tomar, si es que lo ganan, ¿verdad? Sí, Digo, sí. cuando ganemos un Oscar. Esperemos que sí. Pero sí, cada los artistas tenemos la oportunidad de ir a una gala después, ¿no? No la de los Sí, Oscars. sí, sí. Pero y nos tomamos foto con el Oscar y todo. Entonces eso sería para mí pues es como mi siguiente meta, que ganar un Oscar como equipo. Y a largo plazo, una de mis metas es ser yo de los que pasen un día por un Oscar, ya ser de los supervisores, directores y, y lograr poner ahí mi nombre en los ganadores de Oscar de animaciones sería, pero bueno, eso es Oye, pero no estás muy a lejos. larguísimo plazo, No estás a muy lejos y sobre mis todo, 60 yo tal creo que vez. aquí en Piedras Negras nos sentiríamos muy orgullosos que un representante de nosotros llegara tan lejos. Digo, yo creo que No, si ahorita gracias. ya es un orgullo y que participes en proyectos tan importantes, pues también llama mucho la atención y ahorita te voy a pedir que les des un mensaje a los más jóvenes para que también puedan seguir su sueño. Pero sí, yo creo que es ya un mérito de reconocerse todo lo que has Gracias. logrado y pues digo, no estás muy lejos de poder conseguir aquello que tanto quieres. Sí, suena loco, pero también sonaba loco el trabajar en Disney hace 5 años, entonces bueno, ojalá se llegue a dar. Ojalá que sí. Y, y sí, bueno, estuve en Spider-Verse, terminé y fue que ahora estoy con Disney. Estás con Pero ahora Disney. sí con Disney Ok. Animation Studios, no con No estudios con que hacen. externos, sino Sí, con el principal. sí, entonces estaba ya terminando Spider-Verse y resulta que antes Disney no estaba en Vancouver, antes Disney estaba en Los Ángeles nada más, en Burbank, que está dentro de Los Ángeles prácticamente. Y se vinieron a Vancouver porque ya llevan unos años queriendo sacar un proyecto grande para Disney Plus y otro para cines. Ok. Entonces, en Los Ángeles era demasiado trabajo para Los Ángeles. Entonces abrieron Vancouver para apoyarse y tener, pues, distribuir la carga, ¿no? Entonces es más chico el estudio de Vancouver, pero sí, entonces empezaron a formar el equipo y la verdad es que bastante gente de Sony, bastante gente de los mejores estudios de Canadá y también gente de Los Ángeles se vino a Vancouver. Ok. Entonces hicieron como un equipo que estamos ahorita trabajando en un proyecto de. Ok. Entonces empezamos como en marzo. ¿Película o serie? ¿Se puede decir? No puedo decir mucho, Ah, sí, bueno, no ok, puedo, ok. todavía no puedo decir No, nada. No, me entendemos. encantaría decir muchos detalles, pero sí, no puedo decir así mucho. Ok. Pero empezaron a hacer el equipo como en marzo y yo les dije, oigan, espérenme a acabar Spider-Verse, acabo en agosto. Y sí, yo la verdad no quería irme de Sony, yo estaba súper feliz. Y ya no estaba aplicando a Disney, yo había aplicado a Disney como 6 años seguidos. Ok. Y ya dejé de aplicar cuando estaba en Sony porque pues ya la verdad estaba muy a gusto. O sea, por ejemplo, estando en Sony te podían haber, si, dado más proyectos Sí, todavía. sí, tenía Ok. contrato permanente. Ah, ok. Entonces, sí, el siguiente proyecto, ni recuerdo cuál era. Bueno, iba a trabajar para Ant-Man, ya me acordé, Ah, que es ok. efectos visuales. Sí, sí. Pero Sony tiene efectos visuales de animación, que es algo padre ahí de Sony. Entonces, sí, mi siguiente proyecto iba a ser Ant-Man, eh, que estaba padre también. Pero sí, yo la verdad es que siempre mi sueño había sido Disney. Sí, sí. Disney Y se consideraría que es el máximo. pues entre Disney y Pixar. Ok. Disney tiene más historia, pero bueno, Pixar es más reconocido por sus avances en tecnología en la última década. Ok. Entonces, ahí depende.
de gustos. De gusto. Sí, pero sí, Pero si era un escalón más arriba. sí, Y un ahora sí poquito estás más en un arriba. escalón Yo más digo que Pixar y Disney están arriba a nada Sony y DreamWorks también. Están ahí un Ok. poquito también yo digo que Sony y DreamWorks están a la par un poquito, no mucho, igual ya están casi igual. Pero sí, digo, para mí era Disney mi sueño. Y luego el proyecto también, Moana me encantaba. Yo recuerdo en una entrevista que me hicieron que en qué proyecto te gustaría participar después de Monsters. Y yo dije, me gustaría algo de Spider-Verse o algo de Moana". Ok. Y Y luego, casualmente Spider-Verse y Moana. ¿Y por qué Moana? Porque me gustan mucho los personajes, las expresiones que tienen son bien, bien marcadas. Es basada como en las Islas Filipinas. Y los personajes tampoco tienen playera y es como muy anatómico, todos los músculos se mueven. Y es algo que me gustó mucho de Moana cuando la vi. Dije, parece que tienen sistemas de músculos reales y las expresiones. Dije, está increíble. Si lo ves desde el rasgo de mi área, que es sí, Ring. sí, sí, sí. Entonces por eso Moana siempre me gustó mucho. Y luego casualmente era ahora Moana y dije, no puede ser. Dije, primero Spider-Verse, primero Monsters, luego Spider-Verse, luego Moana, ya no sé qué voy a querer. Y le dijo, ok, espérenme nada más a agosto que acabo Spider-Verse. Y ya en mi mente dije, ok, si me ofrecen lo que les estoy pidiendo, le estaba pidiendo más también que en Sony. Sí, sí. Y si me esperan hasta agosto, pues ya lo voy a aceptar. Y pues así fue, entonces al final terminé yéndome a... A Disney. Estuvo complicado porque luego cuando le dije a Sony me mejoró toda la Todavía la oferta. oferta. Y luego Disney me la volvió a mejorar y ya pues dije, no, ya fue mucho de aquí para allá, ya acepté con Disney. Pero fue algo padre porque ayudó a que todavía me mejoraran un poquito más la oferta en Sí, Disney. sí. Digo, y eso Y, también, digo, es sí, muy padre, ¿no? Porque tú sí, mismo ves todo el esfuerzo que has hecho, sí, todo sí, lo que has sí. trabajado y que estas dos grandes empresas se peleen por ti, pues Sí, no, yo ya. me sentí así como, nada. Sí, digo, me imagino que es como Dije, que, ¿qué está bueno, pasando? Dije, no puede ser. ¿En qué momento Disney y Sony así que están peleando por mí. negociando? Dije, no puede ser. Igual fue un muy buen momento porque era un momento en el que la industria estaba creciendo, estaban contratando mucho. Entonces también fue un buen momento para hacer eso, el cambio. Y pues sí, entré a Disney el 22 de septiembre del año pasado. Del año pasado. Entonces ya llevo 1 año y 3 meses ahí en Disney. Sí, Y la verdad es que no me arrepiento, sí es súper buena experiencia. buena experiencia. Estoy bien feliz ahí en Disney. Digo, y los proyectos que faltan. Entonces, ahorita actualmente estás ya nada más en uno. Sí, ahorita acabo de terminar. Se va a acabar después, pero yo acabé mi parte. Ok, ok, ok. Ya Entonces, estás esperando que sigue o ya sí, tienes ahí algo en puerta. sí, también no puedo hablar mucho de él, pero ya tenemos otro proyecto que es para el 2025. Ok. Entonces, sí, la verdad es trabajar ahí en Disney está súper padre. Sí, es muy buena experiencia. Y por ejemplo, ¿tú qué le pudieras decir? Digo, sabemos que eres una persona ocupada y que pues ahorita andas de vacaciones, ¿verdad? Sí, Pero ¿qué le puedes decir a todos los jóvenes que pues también tienen esta misma ilusión de poder llegar a cumplir sus sueños? Digo, sea cual sea el que ellos tengan, ¿qué les pudieras decir? Un mensaje que les pudieras decir a ellos para que vean que sí se puede lograr, claro. que digo, Piedras Negras, a lo mejor no mucha gente lo conoce, pero es una ciudad Sí, pues que va en crecimiento claro. realmente, pero que todavía sigue siendo pues una ciudad pequeña. ¿Qué les puede decir a los niños, a los jóvenes para que puedan lograr sus sueños? Sí, pues yo digo que no importa dónde sea, de dónde vengas, al final, si te esfuerzas lo suficiente para lograr algo, es que es algo que se puede. Siempre hay lo que sea que quieras lograr, trabajar en la NASA, trabajar en Disney, en donde sea, hay gente haciéndolo. Y esa gente, esas personas pues, son normales, no son ningunos genios. Yo creía, por ejemplo, que todos los que trabajaban en Disney eran superdotados cuando estaba en la universidad. Dije, es que son gente que dibuja desde que nació. Pero realmente es gente que se esforzó, es gente normal, que simplemente le echó más ganas que los demás. Entonces, cualquiera que sea tu sueño, tu meta, lo puedes lograr, no importa dónde seas. Yo soy de Piedras Negras, nunca tuve un contacto así en la industria, que todo fue por mi portafolio y por el trabajo que estuve haciendo. Entonces, si yo lo pude hacer, pues también lo puede hacer cualquiera que se lo proponga. Nunca fui tampoco un estudiante de puro 10, nunca fui digo, era un estudiante aplicado, pero nunca fui el número 1 en la prepa ni nada. O sea, no era que fuera muy inteligente ni nada. Entonces, eso, ¿no? Que no hay excusas, la verdad, y lo que se hace puede lograr, y eso, pues te lo digo por experiencia, que sí se puede.
Pues muchas gracias, Héctor. Gracias por estar con nosotros y gracias por tus palabras. Y pues ahí está la muestra, ¿verdad? Sí. Como dices tú lo pudiste lograr. Cualquier persona que proponga lo puede lograr, todas sus metas, sus sueños. Así que no hay imposibles. Sí, sí, sí. Muchas gracias por estar con No, muchas nosotros el gracias día de igual, hoy. con mucho gusto. Y bueno, pues esperemos tenerte después nuevamente ya con más proyectos, ¿verdad? Con un Oscar. Con tu Oscar, precisamente. Ojalá que sí, para que te acuerdes de nosotros, ¿verdad? Cuando ganes tu Oscar, que Eh, también en una oportunidad que tengas, ojalá sí. pudiéramos tenerte de nueva cuenta aquí. Claro que sí, muchas gracias, perfecto. Pero muchas gracias a ti. Bueno, Dale. esto fue un capítulo más de Rancherita el Podcast. Gracias a todas las personas que siguen compartiendo pues todo el material que hemos hecho con mucho cariño. Así que los invitamos a que sigan el canal, a que le den clic a la campanita y sobre todo para que no se pierdan los demás capítulos. Y muchas, pero muchas gracias a todo el auditorio.